Ahora sí, iniciamos. Muchas gracias a los que estaban desde temprano y nos esperaron. Mi nombre de vuelta es Gisela Pasic, yo soy gerente de marketing de NextVision, empresa de ciberseguridad que ya varios de ustedes son clientes nuestros y nos conocen, y les agradecemos por confiar en nosotros y una vez más acompañarnos, y le damos la bienvenida también a quienes no nos conozcan. Un gusto también que hayan podido recibir la invitación de este webinar y les haya interesado para poder participar. La idea, como les decía, la presentación la va a dar Claudio Pasic, director de NextVision, y también Lionel Staraf, consultor de ciberseguridad de nuestro equipo. También está el resto del equipo conectado, está Fabiola Oliveros, que es la líder del departamento de tecnología. Se encuentra también Roberto Becker, que es el director de NextVision Ibérica, y bueno, hemos preparado este webinar para poder dar un poco más de información acerca de las medidas que estamos teniendo que tomar en cuanto a teletrabajo. Si bien estamos recibiendo mucha información, es importante obviamente poder hacer esto de manera cibersegura. Le doy el pie ahora a Claudio para que pueda iniciar la presentación. Lo que sí les recuerdo es lo siguiente: están todos los micrófonos muteados, como ya les dije. Al final va a haber un espacio de preguntas. Les pedimos por favor que puedan utilizar la ventana de chat para poder ir dejándonos las consultas, y al final de la presentación nuestra estaremos respondiéndolas. Desde ya, muchas gracias, y le doy el pie a Claudio. Claudio, ¿me escuchas bien? Hola, sí, buenos días. ¿Me escuchan? Bueno, como dijo Gisela, bienvenidos a los participantes de este webinar que hemos hecho en tiempo récord, digamos, porque estamos atendiendo una necesidad que, además de que es creciente en cada una de nuestras empresas, en el medio de la transformación digital, nos encontramos ante una situación verdaderamente inédita e imprevista, que es que de repente tenemos que dar a todos nuestros colaboradores, y no solamente a una parte, el acceso a la tecnología de la empresa, a la información de la empresa, a los servidores de la empresa, desde sus hogares, cosa que hasta este momento se hacía en forma parcial y programada. Nos encontramos con que tenemos que hacerlo de repente y de golpe. Esto, por supuesto, que estamos hablando de teletrabajo, tiene que ver con el proceso de la transformación digital, sí, pero en este caso es una contingencia a atacar, a resolver más que atacar. Hoy los ciberataques son inevitables en cualquier organización, con lo cual cualquier proceso que estemos incorporando al negocio, como el teletrabajo, que es un proceso de negocio, tiene sus riesgos, y entonces tenemos desafíos al implementarlo, porque podemos tener riesgos de pérdida de información. ¿Sí? Como sabemos hoy, el cibercrimen es la economía más próspera del planeta, con un crecimiento del 30% anual. Siempre hay una brecha de capacidades entre los recursos humanos y tecnológicos que las organizaciones no pueden cubrir a la misma velocidad con que la ciberdelincuencia está trabajando. ¿Ok? Entonces, se trata de que en este webinar hablemos un poquito de estas cosas, de la tecnología y, por supuesto, cómo nos vamos a proteger, porque la idea es que esto esté dentro del cuadrante de Gartner, que habla que nosotros dentro de la seguridad tenemos que trabajar en la predicción, o sea, estar viendo qué es lo que puede pasar, en la prevención, o sea, evitar que estas cosas nos ocurran, si las cosas ocurren, poder detectarlas, y si aún así pasó, poder tener una respuesta, ¿sí?, a la información que pueda ser vulnerable. Entonces, vamos a hablar un poquito de la agenda de hoy. La idea es que esto no se extienda más de 30 minutos de parte de nuestra presentación, y después un espacio de preguntas. No queremos hacer de esto un seminario, nada por el estilo. Queremos hacer algo concreto para que las empresas puedan tomar acciones en el corto plazo, porque es en lo que tienen que hacer, lo que es ya. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción acerca del teletrabajo, y sobre todo qué son los desafíos que nos está planteando
incorporar esta tecnología de golpe en medio de esta crisis. Luego vamos a hablar sobre concretamente tecnologías y criterios que vamos a tener que tener en cuenta para esta implementación, cuáles son los pilares para hacerlo en forma segura, y por último vamos a compartir algunas conclusiones y reflexiones acerca de, por un lado, qué tenemos que hacer en el corto plazo, porque de esto se trata esta charla, ayudar a resolver en el corto plazo, y qué otras cosas tomar en cuenta en el futuro. ¿Ok? Entonces, arrancamos. Bien, el teletrabajo, para todos o casi todos ustedes que están escuchando este webinar, no hace falta que yo les explique qué es lo que es. Está disponible hace muchos años, pero la realidad indica que hasta el momento fue de baja adopción. Un estudio hecho en el 2017 por el Ministerio de Producción Argentina indicaba que solo el 7% de los trabajadores trabajaban con esta modalidad. O sea que hasta ahora esto se estaba implementando en forma parcial en las organizaciones, viene creciendo, pero en forma lenta, no estaba en la cultura organizacional en forma completa. O sea, de repente solamente accedían remotamente la gente de tecnología o alguna gente de administración. Ahora nos encontramos con que todos los colaboradores, o casi todos, porque aquellos que trabajan en la producción en una fábrica, salvo que puedan operar una máquina en forma remota, no va a hacer teletrabajo, pero sí toda la gente que gestiona la información de la compañía día a día. Entonces esta es la única forma eficaz que la operación continúe si no es posible trabajar en el sitio. Y lo es ahora y por supuesto lo va a seguir siendo en adelante. Pero hoy nos encontramos, desde hace pocos días, que esto es una necesidad. ¿Sí? No es una mejora del negocio, esta es una necesidad que nos hemos encontrado. Esto nos plantea desafíos, ¿sí? Esta crisis nos plantea desafíos, porque tenemos que operar remoto, pero además que esto no sea un riesgo para la continuidad del negocio. Tenemos que verificar que quien accede a nuestra red, a nuestra tecnología, sea efectivamente quien dice ser, o sea, un stakeholder, lo que llamamos stakeholder de la organización, porque no solamente hablamos de empleados, nosotros podemos tener equipos de desarrollo trabajando sobre nuestra infraestructura, es un stakeholder del negocio, accede en forma remota y tenemos que verificar que efectivamente quien ingresa sea quien dice ser, en el horario y en el momento que tiene que hacer. Por supuesto que el acceso remoto entonces no se transforme en una oportunidad para que la ciberdelincuencia aproveche las debilidades de nuestra red, ¿sí? O sea, a veces implementar estas cosas en forma rápida y sin demasiadas precauciones hace que, además de los beneficios, tengamos riesgos asociados. ¿Pasamos? Otra cosa importante, si la empresa no provee a los teletrabajadores de equipos propios con políticas de seguridad ya incorporadas y tecnología de seguridad corporativa ya incorporada, entonces lo más común es que los colaboradores, empleados, utilicen sus propios equipos para acceder a nuestra información. Esos equipos no son de administración propia de la compañía, con lo cual pueden obviamente convertirse en un riesgo rápidamente y provocar pérdidas o fuga de información. Y por supuesto que todo esto pueda ser abordable en forma tal de que económicamente sea viable, ¿sí? Todos sabemos que podemos estar 100% seguros en muchos aspectos, pero económicamente podría ser inviable, más en momentos de crisis donde las inversiones todas juntas no se pueden realizar, pero hoy existe la tecnología y los criterios como para hacerlo sin tener un desborde a nivel financiero. Por supuesto, una vez que esta crisis pase, porque tenemos que adoptar esto hoy básicamente por esta crisis, esto quede ya como valor agregado, porque el poder tener acceso remoto seguro a partir de ahora no solamente nos va a solucionar el tema del corto plazo, sino que nos va a dejar un valor agregado en el largo plazo.
Bien, esta es una introducción que yo, más a nivel directivo, hablándole a los dueños de las compañías, quería compartir. Y ahora ya pasamos un poquito más a hablar tecnológicamente, digamos, y voy a volver con ustedes para compartir algunas conclusiones. Así que dejo la presentación en manos de Lionel Estaraf. Bueno, ¿se escucha ante todo? Si me escuchan, bueno, genial. Voy a chequear igual, obviamente, de que esté escuchando. Sí, perfecto, se escucha. Bueno, ante todo, buenos días para algunos, o buen mediodía, y buenas tardes también para la gente que está del otro lado de ahí. Así que, bueno, como estaba comentando Claudio, bueno, mi nombre es Lionel Estaraf, ante todo un gusto en saludarles. Bueno, soy consultor técnico de NB, y bueno, justamente estamos abordando el tema del teletrabajo. Así que bueno, vamos a ir mirando algunos aspectos para tener en cuenta frente a distintas cuestiones que estamos abordando, ¿sí? Hoy, por ejemplo, cuando hablamos de teletrabajo, hoy podemos tener acceso remoto a nuestras redes corporativas para poder trabajar de manera remota. Y dentro de estas herramientas, o sea, hay muchas, ¿no? Demasiadas herramientas que hacen posible el teletrabajo. Las más comunes son los dispositivos móviles, ya sean, no sé, notebooks, tablets, celulares. Todos estos equipos facilitan siempre una movilidad y nos permiten realizar diferentes tareas desde la comodidad del hogar. Puede ser incluso desde el hogar, puede ser en un medio de transporte, durante un viaje o cualquier otro sitio remoto. Hoy puntualmente estamos abordando la comodidad del hogar, justamente por estos temas que estamos atravesando, por el tema del coronavirus y la cuarentena obligatoria. Entonces, a través de estos dispositivos, justamente sé que se accede a mucha información sensible y hoy en día se la almacena. Por lo cual es muy importante tener en cuenta los riesgos asociados al uso y sobre todo a la pérdida o robo de los mismos, ¿sí? Además, justamente, también hay algo que tenemos que tener en cuenta, contamos con infinidad de herramientas de colaboración en su mayoría, ¿sí? Que son muchas SaaS, ¿sí? Y muchas de ellas son corporativas, ¿sí? Y muchas veces, tanto como organización como empresa, se las define para poder tener un control de la información, ¿sí? Hay que estar siempre preparado en estos tiempos a nivel tecnológico y principalmente se debe garantizar un acceso seguro a todos los recursos de la empresa. Es decir, tener un modo de realizar reuniones por vías virtuales, por ejemplo, con conexiones, herramientas adecuadas que nos permitan poder, un ejemplo, gestionar la agenda de reuniones o algún caso de incidencia remota por parte del sector técnico que tenga que ingerir y tener que tomar acciones al respecto, ¿sí? Tener acceso al correo corporativo, muy importante hoy en cada empresa, ¿sí? Acceso a las carpetas de red, al file share, ¿sí? O carpetas en la red que están en la nube para poder compartir datos. Y obviamente, cómo no, justamente utilizar y darle el uso y sacarle el jugo a los dispositivos, ¿sí? de parte de conexión remota, ¿sí? Ahora vamos a continuar con el otro slide, ¿sí? A ver. Bien, perfecto. Punto principal. ¿Cómo pueden aprovechar los ciberdelincuentes esta situación? Bueno, más allá de los beneficios, obviamente, del teletrabajo o home office, ¿sí? Esta metodología también implica la consideración de ciertos riesgos, y varios de los cuales habitualmente son mitigados dentro de la empresa, ¿sí? U oficina. Pero estas quedan muchas veces fuera del alcance cuando la información es accedida de manera remota. El uso de nuestra propia conexión puede generar un riesgo de seguridad tecnológico para que la empresa, si no está securizada convenientemente, tanto a nivel de contraseñas como segmentación de red, puede ocasionar un gran riesgo, ¿sí? En este caso, el acceso remoto a la información o servicios alojados, por ejemplo, dentro de la empresa, pueden verse muchas veces interrumpidos si la conexión, incluso si es inestable. Y dentro del dominio de una empresa, estos riesgos pueden ser o suelen ser mitigados siempre por los departamentos, volviendo de nuevo a lo que estaba hablando, ¿sí? Siempre aplicando las medidas de seguridad y obviamente, vuelvo a decir de nuevo, que se hace difícil muchas veces tratar de tomar el control de la seguridad dentro de un hogar, dentro de una persona, justamente un empleado que está trabajando y que no sabe si su red es segura o no, ¿sí? Muchos de los riesgos que tenemos hoy en día, voy a dar unos ejemplos breves, ¿sí? Como para ver distintos tipos de ocasiones, pueden ser, por ejemplo,
Conectarse directamente a una red Wi-Fi desconocida o insegura, ¿sí? Puede provocar justamente que un tercero conectado a esta misma red pueda interceptar esa información recibida o enviada desde el equipo, y en forma de proceso tranquilamente podría alterar todo tipo de información sensible para la empresa, ¿sí? Cuando hablamos justamente de un individuo que está tomando control del equipo, podemos tomar también en cuenta que eso puede ejecutar un código malicioso que infecte el equipo y que pueda modificar incluso la información que está alojada, ¿sí? Y obviamente teniendo acceso a información sensible o datos sensibles que manejan la empresa, ¿sí? Y también cuando hablamos de conexiones remotas inseguras, por ejemplo, un atacante podría alterar, un ejemplo, los certificados y firmas digitales, y por consiguiente puede suplantar una identidad, o sea, puede suplantar tu propia identidad en el momento que se está perpetrando el ataque, ¿sí? Entonces, estos son tipos de amenazas que la verdad podrían generar que un sistema deje de estar accesible o utilizable cuando sea requerido, ¿sí? Por ejemplo, la información que tenemos alojada en nuestros dispositivos, ya sea de trabajo, en lo que sean notebook, desktop, móviles, tablets, etcétera, ¿sí? Pueden incluso ser cifradas por un código malicioso, ¿sí? Que infecta cualquier tipo de dispositivo y puede dejarlo así totalmente inutilizable, ¿sí? Entonces, voy al otro slide. Ahí está. La pregunta justamente del millón, ¿cómo protegernos frente a estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo protegernos en el entorno del teletrabajo, ¿sí? Con una estrategia clara que permita hacer home office primeramente de manera segura, hay que tener en cuenta varios puntos, ¿sí? Entre ellos vamos a abordar, por ejemplo, una conexión segura a la red corporativa, ¿sí? Asegurar un cifrado de punto a punto de la conexión, ¿sí? Porque hoy en día, como estaba hablando anteriormente, existen muchos ataques que pueden comprometer nuestros datos críticos, información sensible, ¿sí? Por lo cual nosotros, ¿sí? Recomendamos utilizar soluciones que garanticen, ¿sí? Nuestra seguridad, ¿sí? De esta manera, nuestra organización va a estar protegida bajo las protecciones, ¿sí? O las mejores prácticas ciberseguridad, ¿sí? Después, por ejemplo, uso de redes privadas, ¿sí? Virtuales, en este caso de lo que son VPN, ¿sí? Nosotros, como consultores en seguridad, recomendamos utilizar redes privadas virtuales, ¿sí? O VPN, como estábamos hablando recién, como puerta de enlace entre el servidor RDP y el usuario, ¿sí? Para que justamente esto minimice los riesgos de sufrir cualquier tipo de incidente de seguridad, ¿sí? Lo bueno de la VPN es que crea una conexión cifrada, ¿sí? Entre ambos dispositivos, ¿sí? Lo que es una conexión de punto a punto, ¿sí? Por lo cual aumenta considerablemente la privacidad de las comunicaciones y no permite justamente que el atacante pueda ver esa información, ya que está totalmente cifrada, ¿sí? Otro punto para reforzar, doble factor de autenticación. Utilizar un sistema de doble factor de autenticación hoy nos da un plus de seguridad a la organización, ¿sí? Pero obviamente para ello tenemos que conocer justamente el usuario, la contraseña, lleva distintos tipos de configuraciones que obviamente la organización debe tener en cuenta, pero obviamente siempre está bueno tener este doble factor de autenticación para que justamente no haya un robo de identidad y que justamente al atacante, en caso de poder perpetrar el ataque, se le sea mucho más difícil, ¿sí? Después tenemos otro punto muy importante, que es la segmentación de red y los permisos, ¿sí? Es una buena práctica, ¿sí? Tener una red totalmente, o unas listas de acceso totalmente segmentadas, porque hoy en día los usuarios, no todos los usuarios de la empresa, deberían tener acceso al escritorio remoto o servidores, ¿sí? Por lo cual, siempre como buena práctica es tratar de limitar, ¿sí? Solamente que puedan utilizar lo justo y necesario, ¿sí? Más que nada para reducir el nivel de privilegios y obviamente cuando haya un posible ataque o se perpetre justamente un ataque, ¿sí? Pueda ser fallido ese ataque, porque obviamente tiene los accesos totalmente restringidos, ¿sí? Otro punto más importante también, la navegación a aplicaciones web por Internet corporativo, ¿sí? Tratemos de acceder siempre a las aplicaciones de justamente de la parte web para navegar justamente bajo las políticas ¿sí? corporativas, ¿sí? Para poder tratar de reducir el riesgo, ¿sí? Para poder justamente aplicar políticas de seguridad internas dentro de la navegación y que justamente saber que a los sitios que estamos entrando son sitios seguros y son sitios que sabemos que están libres del ataque, ¿sí? Vamos con el próximo slide, que hablamos de lo siguiente, ¿sí?
Los pilares para el teletrabajo seguro, ¿sí? Bueno, tenemos la gestión de roles acá, que habla justamente de segmentar la información, ¿sí? Y más que nada vamos a arrancar con la gestión de roles, ¿sí? La información de la gestión de roles, o sea, en este caso, tiene que ser solo accesible para los perfiles de usuario que realmente necesitan visualizarla y modificarla, ¿sí? Para el resto tendría que estar restringida. Estábamos hablando anteriormente de poder restringir cada uno de los perfiles, y esto es una buena práctica para que justamente, vuelvo a repetir de nuevo, y no quiero ser reiterativo, pero es importante tener en cuenta esta gestión de roles, porque mientras menos permisos tenga o mientras menos accesos tenga el usuario, ¿sí? En este caso, en caso de sufrir un ataque, mayores probabilidades tiene de que justamente el ataque sea fallido, ¿sí? Por eso, a tal fin, se deben establecer siempre las responsabilidades de acuerdo, ¿sí?, a los objetivos planteados, ¿sí? Aspectos como el control de las tecnologías, la realización de copias de seguridad, backup, ¿sí?, o los procesos de recuperación, son varias tareas que deben tener un ejecutor y un momento definido, ¿sí? Después, el punto número 2, control de dispositivos, ¿sí? Teniendo en cuenta la amplia variedad de los dispositivos que hay hoy en el mercado, es muy importante hoy tratar de restringir el acceso solamente a aquellos en los cuales se aplican las herramientas de seguridad adecuadas, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo que un empleado hoy acceda desde su computadora personal con un sistema operativo actualizado y con una solución de seguridad instalada, a que haga desde una tablet desactualizada, sin protección, y que también punto que puede pasar, mucha gente acá que entiendo que está conectada y que obviamente tiene familia, ¿sí?, que también utiliza también su hijo, esa tablet, ese dispositivo móvil, ese desktop, esa notebook, ¿sí?, esa laptop, para jugar o descargar aplicaciones. Por eso es bueno tratar de tener un control, ¿sí? O una recomendación también que hago, que cuando estamos trabajando tratar de bloquear el equipo para que nadie en ese momento de la brecha horaria de trabajo no se lleve ninguna sorpresa. No está bueno por ahí capaz que un hijo inocentemente en la vorágine de justamente de estar ahí por ahí jugando con el equipo cuando uno por ahí fue a buscar una taza de café y le manda un correo al jefe. Un ejemplo, ¿no? Vamos con el punto número 3, protección contra códigos maliciosos, ¿sí? Para garantizar que los datos no sean afectados por códigos maliciosos, ¿sí?, todos los dispositivos que utiliza el empleado tienen que contar con soluciones de seguridad, ¿sí?, que detecten proactivamente este tipo de amenazas, ¿sí? Si el dispositivo desde el cual se accede no es propiedad de la empresa y además no se utiliza en entornos virtualizados, los riesgos de sufrir una infección son mucho más altos, ¿sí? Por eso es necesario que todas las aplicaciones, ¿sí?, estén actualizadas, ¿sí?, ya sea sistema operativo tanto en móviles, ya sea Android, iOS, Windows, Linux, Mac, cada una de ellas tienen que tratar de que estén actualizadas al día, justamente para evitar la explotación de las vulnerabilidades que puedan no estar mitigadas en el último parche de actualización. Por eso siempre hay que ser conscientes y saber que uno como usuario final, como empleado, está bueno saber que tiene el equipo actualizado para poder trabajar. Es una de las medidas más básicas y una de las medidas más efectivas. Si nosotros tenemos un equipo actualizado o todos los equipos que manejamos se encuentran actualizados, nosotros estamos, si se quiere decir, mitigando por una gran parte la explotación de justamente estas vulnerabilidades, ¿sí? Porque al estar actualizado estaríamos, si se quiere decir, cerrando una puerta para un posible ataque, ¿sí? Bien, vamos a seguir con los otros puntos que todavía siguen aquí. El punto número 4, monitoreo del tráfico de red, ¿sí? Dado que hay muchos dispositivos que ingresan siempre a la red por fuera, en este caso el perímetro físico de la oficina, ¿sí?, es decir, fuera de la red, es muchas veces necesario hacerle un seguimiento de qué tipo de tráfico generan. Un ejemplo, a dónde tratan de acceder, si hay intentos recurrentes y fallidos de ingreso a servidores, por ejemplo, o si generan algún tipo de tráfico inapropiado, como por ejemplo la descarga de archivos desconocidos o una extensión desconocida, ¿sí? Las conexiones seguras, ¿sí? Una VPN, sí, que decía y comentaba antes que es por sus siglas es Virtual Private Network, ¿sí? Es una tecnología de red que hoy se utiliza para conectar una o más computadoras a una red privada utilizando Internet, ¿sí? De manera que el acceso remoto a los recursos corporativos sea seguro. Esto genera una conexión túnel de punto a punto, y vuelvo, bueno, a repetir de nuevo, que al ser una conexión cifrada, ¿sí?, y es de punto a punto,
por más que se encuentre dentro de su red de internet, ¿sí? Hogar, normalmente, esa conexión de punto a punto entre la empresa y ese dispositivo que generó la conexión VPN permite una seguridad plena, sacando los demás dispositivos que por ahí puedan tener alguna vulnerabilidad, ¿sí? Cabe destacar esto y aclarar esto porque muchas veces también pensamos que por ahí tenemos un Smart TV, tenemos tenemos algún otro dispositivo dentro de la casa funcionando y uno tal vez cree que si tiene el equipo infectado, cree que por ahí tal vez puede ser provecho también de las demás aplicaciones, en este caso un Smart TV o cualquier otro equipo que esté desactualizado y que creen que como se generó justamente el virus o el ataque se basó en alguno de estos dispositivos, creen que pueden llegar a atacar esa conexión VPN del trabajo al equipo que está conectado al VPN. Desde ya respondo que no, porque es una conexión segura, ¿sí? Puede perpetrarse el ataque en los Smart TV, en las demás redes, dentro de tu propia red, pero justamente hablando de esto, lo que hace la VPN es proteger ese punto de conexión, el punto de conexión desde tu oficina a tu casa, tranquilamente, sin que haya ningún tipo de ataque, ¿sí? Cabe destacar esto porque, bueno, sé que han llegado anteriormente algunas consultas también y, bueno, después en la parte de consultas lo estaremos viendo, ¿sí? Vuelvo de nuevo. Para la parte del teletrabajo, la implementación de estas conexiones, como estaba hablando, en el cliente es lo más conveniente, ¿sí? Porque nuevamente tener un usuario conectado de red remota a través de una aplicación, y vuelvo a decir de nuevo, se encarga de entablar esta comunicación y levantar la VPN de manera segura, ¿sí? Hay muchos instructivos, hay muchos tutoriales de cómo generar una conexión VPN, ¿sí? Y que obviamente esto está a cargo de cada uno de los departamentos dependiendo del producto que utilicen, ¿no? Vamos directamente al punto número 6 que habla sobre las políticas de seguridad, ¿sí? Acá determinamos más que nada las obligaciones y responsabilidades de los usuarios, ¿sí? Respecto al uso de los tipos de tecnologías que tienen a su disposición, ¿sí? A ver, esta política tiene que definir el tipo de acciones que se pueden hacer, ¿sí? Y quién está habilitado a ejecutarlas, ¿sí? No es lo mismo tratar de modificar una base de datos por fuera de la empresa que hacer consultas o informes, ¿sí? Por ende, cada política es propia de la realidad de la organización, ¿sí? O la empresa, y del alcance establecido para los empleados, que hacen parte justamente de este teletrabajo, ¿sí? No obstante, se debe partir de un reconocimiento justamente de los activos de la información sensible, ya que no se puede controlar muchas veces aquello de lo cual no se conoce su estado, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hablar en esta parte también es tener las consideraciones, ¿sí? Para el desarrollo o la actualización de políticas, ¿sí? Y entra en parte, ¿sí? La concientización de los empleados, ¿sí? La educación o concientización de los empleados parte de la educación, ¿sí? Porque la educación tiene que ser un pilar hoy en día, un pilar muy importante para que todos los usuarios hoy sean conscientes, ¿sí? De los riesgos a los cuales se pueden ver expuestos y cuáles son los cuidados que tienen que tener al ingresar a los dispositivos ajenos de la compañía, ¿sí? Las personas hoy tienen que entender, ¿sí? Que así estén fuera de la oficina, el dispositivo, ¿sí? Desde el cual hoy trabajan, en este caso desde su hogar o donde estén conectados, ¿sí? Es una puerta a toda la organización, por lo cual tenemos que garantizar un uso adecuado, ¿sí? Por eso hoy también están en auge y soy un preacher de justamente hacer una concienciación, en este caso, de lo que es el awareness, ¿sí? De aplicar justamente las buenas prácticas de un buen uso, un uso seguro en los activos de la compañía, en este caso ya sean dispositivos móviles, ya sean notebooks, ya sean laptops o sean desktop, para que el usuario final entre en conciencia de que realmente ellos pueden frenar cualquier tipo de ataque siendo conscientes de lo que utilizan y cómo lo utilizan, ¿sí? Y obviamente también otra cosa, ¿sí? Para más información y consejos yo elaboré más que nada unas breves buenas prácticas, ¿sí? Para tenerlo en cuenta, que ahora se las voy a pasar, pero bueno, tenemos que justamente tratar de generar una concienciación de lo que es realmente el trabajo remoto, y para eso también tener las distintas vías y ver cómo nos manejamos y ver cómo implementamos este modelo de trabajo, ¿sí? A ver, vamos a ir a la última slide.
tenemos las conclusiones. Yo les voy a pasar, si se quiere decir, una conclusión, ¿sí? En este caso, tenemos que definir qué es crítico para nosotros, ¿sí? Definir si tenemos la tecnología para revisar los accesos, evaluar cuáles son las mejores alternativas para poder actuar de forma inmediata, ¿sí? Y bueno, como estaba comentando Claudio anteriormente, y como estaba comentando Gisela, ¿sí? En el marco de NB y la ciberdefensa y el teletrabajo, el home office, ¿sí? Nuestro servicio hoy en día está orientado a dar estos servicios de consultoría, ¿sí? A fin de que el cliente hoy establezca conexiones remotas seguras, lo que estaba comentando hoy, con respecto a los temas de los riesgos, con el tema de justamente tener una concienciación y poder tratar de frenar cualquier tipo de amenaza, ¿sí? Logrando así una conexión remota segura con visibilidad, control y acción justamente contra todo tipo de atacantes y amenazas, ¿sí? Y después, bueno, a conclusión final de lo que estuve hablando, ¿sí? A la hora de trabajar de manera remota, la seguridad de la información siempre queda en gran medida en manos del usuario, que era lo que estaba comentando antes, ¿sí? Entonces, para poder mitigar todo esto y poder tener menos riesgos, ¿sí? Tenemos que seguir algunas cuestiones de buenas prácticas de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, cifrar información alojada en los dispositivos móviles, realizar respaldos periódicos de la información, en este caso backups en la nube. Hoy tenemos muchas aplicaciones que nos proveen de eso, ¿sí? Utilizar una solución de seguridad y mantenerla actualizada, mantener todos los dispositivos actualizados, como que estaba hablando anteriormente, tanto el sistema operativo como cada una de las aplicaciones, ¿sí? Contar con una protección de antivirus y de endpoint, ¿sí? Utilizar en este caso para reforzar la seguridad, aparte de una VPN, como estábamos comentando, utilizar un doble factor de autenticación para acceder a cuentas críticas, ¿sí? Lo posible, utilizar redes Wi-Fi seguras, ¿sí? Y para que justamente estas se puedan configurar de manera segura la red inalámbrica y que no generen ningún tipo de inseguridad a la hora de conectarse, ¿sí? Otro punto, tener siempre a mano los contactos de soporte, ¿sí? Si ocurre algún tipo de incidente de seguridad, denunciarlo lo antes posible. Si ustedes lo denuncian lo más rápido posible, la gente por ahí también de soporte puede tomar cartas en el asunto lo más rápido posible y así por ahí frenar un posible ataque, ¿sí? Punto también fundamental, si nos conectamos a una red pública o compartida, siempre utilicemos una VPN, ¿sí? O para evitar enviar información sensible por las redes que no son seguras, ¿sí? Y nuevamente, con esto quiero terminar, y ya les agradezco por su tiempo, por haberme escuchado también, es estar atento e informado acerca de los nuevos engaños, ¿sí? Y amenazas, ¿sí? Estar un poco también embebido en el tema para que no sucedan, por ejemplo, los distintos tipos de casos que suceden en día, ya sean fraudes por phishing, fraudes de manera telefónica, o incluso esa famosa página web que dice acaba de ganar un iPhone, acaba de ganar $1 millón y demás. Estar preparados y saber cuándo es real y cuándo no, ¿sí? Así que, bueno, antes de darle paso a Claudio, nuevamente les agradezco por haberme escuchado. Y bueno, Claudio, te dejo al tanto. Ok, por favor, poneme las conclusiones todas juntas, Lío. Bien, ya para ir terminando, muchas de las conclusiones ya las explicó Lionel. Ahora tenemos cosas que resolver en el corto plazo y otras que pueden esperar un poquito más para el mediano y largo plazo. Entonces, objetivo de hoy de este seminario, colaborar con ustedes para que puedan implementar esto lo más rápido posible en forma segura. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Es definir qué es crítico para la organización, ¿sí? No podemos quizá tener acceso remoto a todo, pero sí a lo que tenemos que acceder para que el negocio siga funcionando. Definir si tenemos la tecnología para revisar los accesos, las mejores alternativas, fortalecernos con todas estas herramientas que Lionel estuvo explicando anteriormente y por supuesto tener todas las plataformas actualizadas. Como dijo Lionel, mantenernos alertas con la educación de los usuarios. No sería raro que a través de de ingeniería social, nuestros empleados empiecen a recibir llamados a sus teléfonos celulares o de la casa diciendo que están llamando del departamento de soporte de la compañía y que tienen que actualizar alguna configuración de acceso remoto. Y por ende les pidan credenciales de acceso. Ojo con esas cosas porque es muy factible que esto pueda pasar. En toda esta psicosis o crisis generada por esta pandemia, estas cosas obviamente agarran a la gente en estado
digamos, distinto y pueden ser víctimas de todo este tipo de cosas de ingeniería social. ¿Ok? Pasamos en cómo nosotros vamos a poderlos ayudar. Por supuesto que al más a mediano plazo vamos a tener las políticas de acceso remotos bien claras, porque esto, como ya dijimos, no es una comodidad solamente o un beneficio o algo que ya está inmerso dentro de lo que es la transformación digital, sino que es una necesidad. Entonces la seguridad dentro de esa necesidad del negocio también es indispensable. ¿Ok? ¿Cómo Nexion puede ayudar? Obviamente saben que somos una empresa de tecnología orientada y con foco en la ciberseguridad, que está cumpliendo ya 30 años en este 2020. Nosotros hemos desarrollado un concepto recientemente que hemos denominado NextVision Ciberdefensa, donde, contrariamente a antes que se diagramaba una red en forma de servidores, estaciones de trabajo, internet, acceso remoto, nosotros vemos todo este ambiente y ecosistema tecnológico como si fuera una cebolla con distintas capas, donde protegemos desde los dispositivos hasta la huella digital. Por supuesto, dentro de esta cebolla estamos orientando la ciberseguridad al teletrabajo y podemos colaborar con ustedes con tecnología y servicio de consultoría, con la tecnología que ustedes ya tengan o en caso de que se deba implementar nuevas soluciones. Pasamos. Por supuesto que en temas de educación específicamente, si bien forma parte de nuestra plataforma de ciberdefensa, tenemos un programa de comunicación que no es un programa de tecnología, es un programa de comunicación que hemos denominado NextVision Awareness, que tiene una duración de mínimamente 1 año y es un proceso continuo que va desde el testeo de en qué estado se encuentra nuestra organización en temas de educación de ciberseguridad, y a partir de ahí dirigir acciones que tienen que ver con comunicación interna, con una plataforma digital y con un permanente control de los avances que hacemos cada 2 o 3 meses para que la gerencia esté al tanto de los avances que estamos haciendo. Bien, nuestra presentación, como dijimos, no más de media hora, que ya nos excedimos 5 minutitos, termina acá. Ahora vamos a habilitar el espacio de preguntas que pueden escribir en el chat de la plataforma y con gusto las vamos a resolver. Muchísimas gracias. Exacto, acá estamos, bueno, ya recibiendo algunas consultas. Lío, ¿vos por ahí me escuchás bien? Sí, te escucho, sí, ¿eh? Perfecto, bueno, vamos a ir, yo voy diciendo una de las consultas que están llegando y bueno, estas van orientadas a vos que son más tecnológicas. Acá, Sí. acá nos consultan primero, nos preguntan si el TeamViewer es seguro para que los usuarios se conecten desde la PC de su casa o la de la oficina. ¿Qué saben de la seguridad en cuanto al Remote Desktop de Chrome? Y mirá, por lo menos, primeramente, no recomendamos justamente el uso de equipos, por ejemplo, ¿sí? que en este caso me estás diciendo, TeamViewer, ¿sí? Porque primeramente, no es una conexión VPN, ¿sí? Es una aplicación más que nada de escritorio remoto, ¿sí? Y esto genera bastantes problemas, ¿sí? A nivel de seguridad, ¿sí? Más que nada también porque utiliza uno de los puertos justamente RDP, ¿sí? Y no es lo mismo que un VPN, ¿sí? No es lo mismo el uso, si se quiere decir, de RDP, en este caso, establecido por TeamViewer, estableciendo una conexión por ahí que no es segura, ¿sí? Que en cambio establecer una conexión VPN y establecer el servicio de escritorio remoto de Windows, ¿sí? Sin ir más lejos, hace una semana atrás, Microsoft justamente dio aviso de una vulnerabilidad que estaba afectando equipos justamente de Windows 10 y varios de ellos también Windows Server, que tenía justamente la vulnerabilidad de que había un problema con el puerto justamente RDP, ¿sí? El 445. Entonces,
exponernos a utilizar herramientas como AnyDesk o, por ejemplo, el Chrome Desktop, o incluso también, en este caso, la parte de TeamViewer, y la verdad que generan bastante problemas a nivel de seguridad porque estamos exponiéndonos. ¿Sí? Hoy no es seguro. Por lo cual, recomendamos como sí o sí, como alternativa, recomendamos el uso de una VPN, porque hoy en día la VPN permite acceder, como estaba diciendo antes, a otra red, ¿sí? En lugar de un sistema, ¿sí? Es una conexión directa, ¿sí? Lo que brindan los servicios VPN brindan justamente ese cifrado de conexión para que haya, si se quiere decir, una conexión con total seguridad, ¿sí? Y por ende sigo diciendo que las VPN son mucho más seguras que los escritorios remotos, por lo que había comentado anteriormente, ¿sí? Porque Lo uno mismo nunca sabe. con el tema de Chrome, que preguntaban. Claro, lo mismo también, sí, porque son inseguros porque obviamente no se manejan por un tema de certificados, ¿sí? No es cifrada la conexión, no hay una conexión de punto a punto, ¿sí? Por eso hay que hacer enfoque, ¿sí? Hay que saber diferenciar lo que es un escritorio remoto y lo que es una VPN, ¿sí? La solución de VPN justamente se utiliza para conectarnos de forma segura y poder acceder a los recursos, ¿sí? De la red corporativa, ¿sí? En cambio, el escritorio remoto genera una conexión directa, no sabemos si es una red segura, y justamente utiliza un puerto que hoy en día, si bien Microsoft dio un parche para frenarlo como mitigante, hoy no es una solución final ni segura. Entonces, al tener justamente los recaudos por esto, es preferible que utilicen, ¿sí? Todo lo que sea de manera VPN y no escritorio remoto o aplicaciones como AnyDesk y TeamViewer, ¿sí? Perfecto, perfecto. Gracias, Lío. Sí. Si querés, mientras sigo diciendo las preguntas, podés poner el slide de las conclusiones también para que eso esté en pantalla mientras vamos respondiendo. Ahora le doy el pase a Fabiola, también para responder. Creo que no sé si esto ya lo había mencionado, pero otra consulta que nos preguntan es si es posible que un ransomware pase de la PC de la casa de un usuario vía TeamViewer a la PC de la oficina. Esto me lo están preguntando también. Hola, ¿qué tal? Sí, además que completando lo que comenta Lío, en este tema del uso de TeamViewer, hay casos conocidos de ransomware que han actuado a través de TeamViewer. Se conocen, está público las noticias, lo que hace es que sea inseguro. Más allá de que los dueños de la herramienta digan que utilizan cifrado, etc. No es una herramienta, digamos, de uso corporativo, al igual que en IDEX. Perfecto. Con respecto a Chrome, también tiene particularidades, sin embargo, en el uso de herramientas como Remus de estos Chrome, se recomienda utilizar factor 2, es decir, agregar una serie de mejores prácticas en caso de que se vaya a utilizar, ¿sí? Pero la recomendación es no hacer uso de ello, ¿sí? Por ahí también pregunta temas con respecto al uso de la VPN, si quedan expuestas las unidades compartidas. La respuesta es que el uso de una VPN implica que estés trabajando como si estuvieses en la oficina, por lo cual la exposición es exactamente la misma de que estés en la oficina. Es decir, el beneficio de una VPN es que estás trabajando como si estuviesen en sitio bajo un canal completamente encriptado, ¿sí? Eso responde, creo que, a alguna de las otras consultas. Sí, también acá preguntan sí. de no poder disponer de VPN, ¿cómo ven configurar setup, TCP, tunneling en AnyDesk? Con respecto a esa consulta bastante técnica, mira, ahí lo que hace es que establece un túnel sobre TCP. Habría que chequear si la configuración está bajo TLS o sobre SSL, como bien lo comenta. Sin embargo, el tema de AnyDesk es que estableces un escritorio remoto y en esa otra computadora que está en tu oficina queda abierta la conexión. Por lo tanto, un intruso podría utilizar esa sesión abierta para tomar datos de la computadora. Incluso se conoce vulnerabilidades de AnyDesk donde hay robo de datos a través de la aplicación. Perfecto, perfecto. Bueno, de todas formas, también obviamente ante consultas muy particulares con respecto a la infraestructura de cada una de las organizaciones,
pueden escribirnos a info@nextvision.com, donde obviamente podemos ver en detalle, obviamente, la necesidad concreta de cada una de sus organizaciones, y en base a eso poder darles las mejores prácticas y las mejores medidas que deban tomar. Otra de las consultas, ¿qué pueden decir de ZTNA, acceso a redes Zero Trust? Sí, están haciendo preguntas muy particulares de marcas muy particulares. Esta te la puedo responder. Si mal no me equivoco, ZNA es una solución de software como servicio. Seguramente despliega algún tipo de firewall perimetral y puedes establecer una VPN. Sí, es una solución correcta. Si el funcionamiento es este, la verdad es que no conozco de este producto en particular, porque esa es de ZS Scaler, pero sí, estas soluciones son perímetros como software que te permiten establecer una VPN segura. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos un poco ya fuera del horario que habíamos establecido y no queremos obviamente quitarles mucho más tiempo. Una última pregunta acá: ¿qué diferencia en acceso al usar las aplicaciones cuando usan una VPN contra una aplicación en web? Sí, Francisco, te respondo porque noté que segunda esta es la pregunta. Mira, la rapidez en el uso de una VPN realmente no está tan relacionada a la VPN, sino a la infraestructura, es decir, el enlace que utilizas del lado del cliente y el enlace que utilizas del lado de la infraestructura corporativa. Además, si la aplicación web está interna, la respuesta es una, y si la aplicación web está en servidores cloud, también depende de eso. Así que la red es totalmente ajena al uso de la VPN. Perfecto, buenísimo. Bueno, seguimos recibiendo por info@nextvision.com todas las consultas que tengan, las que nos hayan dejado por aquí, y quizás por el tiempo que es tirano no llegamos a responderles, pedimos disculpas, intentamos abordar todas, pero también obviamente ante casos particulares, con tecnologías particulares que tengan ustedes en sus organizaciones, obviamente que va a ser mejor poder seguir esta conversación de manera particular, así que desde ya repito ese correo. De vuelta le agradezco a Lionel, a Claudio, a Fabiola, a Cintia, que también trabaja conmigo en marketing, por haber hecho este webinar en tiempo tan corto. Lo quisimos hacer así porque sabemos las demandas que tienen ustedes del otro lado y queremos obviamente poder dar nuestra mirada consultiva para poder ayudarlos a implementar teletrabajo en este momento, y que obviamente pueda servirles después, como veníamos diciendo, a largo plazo en sus organizaciones de una manera segura, económica, rentable y que ayude al negocio. Por nuestro lado, agradecerles por su participación. Seguimos en contacto, vamos a enviarles un mail con la información de este webinar para que puedan compartirla, y seguramente haremos otra fecha también para poder brindarlo en caso de que tengan colegas o compañeros de equipo que quieran presenciarlo. Les vamos a estar enviando esto junto con un documento con estas buenas prácticas que estuvimos comentando, para que también lo tengan y puedan trabajar en base a eso. Desde ya, de nuestro lado, a disposición completa para poder ayudarlos en este proceso que tanto obviamente necesitamos tener en estos momentos. Muchísimas gracias a todos por su participación de nuestro lado, fue un gusto y esperamos que haya sido muy útil este webinar.